A ver, cuaderno en mano. Si nos alcanza tiempo, hacemos otro bingo ya después con otros elementos de otro lugar. Ya, listo. A ver, tenemos el tema de hoy, como pueden observar aquí en la pantalla. Ya, el texto es positivo, dice, con cuadros estadísticos. Vamos a ver las partes de este texto es positivo. ¿Ya? Como ven aquí en la imagen, ¿qué es lo que podemos observar? A ver, ¿quién me puede decir, activando su audio o por el chat, qué es lo que observamos? Gráficos estadísticos. ¿Cómo? Gráficos estadísticos. Muy bien, gráficos estadísticos. ¿De qué tipo? A ver, ¿qué gráficos estadísticos podemos ver acá? ¿Cómo se llaman estos de aquí? En barra lineal. Muy bien, ¿no? ¿Qué más? A ver, qué más? ¿No? Gráficos de barras, gráficos, ¿qué Circular, más? creo. Circular por aquí, muy bien, ¿no? Lineal también, aquí vemos lineal, lineal con otra variación con puntitos también, aquí está, ¿no? Aquí podemos ver qué se caracteriza en los gráficos estadísticos. A ver, ¿qué podemos ver? Hay colores, ¿cierto? Hay colores. ¿Qué más vemos? Tamaños, ¿no? Nos muestran variaciones. Algunos van de forma ascendente, luego van en descendente, ¿cierto? Pueden ir eh, manteniéndose, ¿no? Algo constante, así que se va manteniendo, luego puede subir, ¿no? Y por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, han visto muchos especialistas, ¿cierto? En los noticieros, ustedes han visto seguramente, que van y nos muestran los casos, ¿cierto? Estas famosas curvas, ¿cierto? Ya había un tiempo en donde todos estábamos muy ansiosos en esperar el pico. ¿Cuál es el pico para poder llegar a descender en los casos? Pues, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en el que todos estábamos esperando este ansiado pico de casos de COVID en el Perú para que pueda descender, ¿no? Y los investigadores, los invitados que iban a estos programas televisivos, iban con sus cuadros estadísticos, ¿cierto? A ver, ¿algunos de ustedes han visto algún entrevistado en la televisión que presentaba sus cuadros estadísticos? ¿No? Había uno que iba a Latina, si no me equivoco, en su pizarrita con tiza, hacía todos sus cuadritos estadísticos. Entonces, En el noticiero. ajá, en los noticieros, sí, en los noticieros, ¿no? Van Sí. invitados, demuestran el crecimiento, incluso la pobreza, el trabajo, cómo ha disminuido, cómo ha cambiado los casos de COVID, esto, que el otro, ¿no? Hay otros que te muestran así, ¿no? Gráfico poblacional, la población, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, entonces te muestran estos gráficos estadísticos. Y ellos no solamente ponen su gráfico y ya está, que la población interprete, no. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos, ¿qué hacen? Explican. ¿Explican? Muy bien, ellos explican, ellos exponen, ellos interpretan estos gráficos estadísticos, ¿ya? Y ustedes que son promes en matemáticas, pues para ustedes estos gráficos son recontra fáciles. Interpretarlo también, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues hoy vamos a ver textos en donde hay cuadros estadísticos. Ya, vamos a pasar a ver a la siguiente diapositiva. Ya, listo, ahora sí, ya la fecha está corregida. Pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Ya, vamos a ver, ¿a qué se refiere Miss? ¿A qué se refiere Miss? No lo entiendo. ¿Por qué vamos a exponer cuadros estadísticos? Esto es de matemática. No, 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 no. No es solo de matemática. La interpretación, si ustedes se dan cuenta, cuando encontramos un gráfico estadístico, pues necesitamos de letras, porque no todos somos expertos en interpretar, ¿no? No todos, yo sé que ustedes son expertos, pero no todos los demás son expertos. En algún momento ustedes van a tener que interpretar, ¿ya?
Y los gráficos estadísticos lo encontramos en distintos lugares, ¿no? Incluso en algunos empaques de algunos alimentos podemos encontrar así unos gráficos de repente circulares o de barras, ¿no? Al lado de la información nutricional, porque te ve, ¿no? Los niveles de los nutrientes que vas a encontrar en ese alimento. ¿Ya? Entonces, este texto vamos a observar. Ya, observamos. A ver, vamos a observar las partes. ¿Ya? Observamos las partes. A ver, aquí arriba, en un texto, siempre vamos a encontrar un, ¿cómo se llama esto? Título. Muy bien, un título, y acá al costado lo dice. Exacto. Vamos a encontrar un título, ¿ya? Como nosotros ya hemos visto que es un tema, que es un subtema, no necesariamente el título es el tema, ¿ya? Porque el título puede ser atractivo, puede ser llamativo, pero en este caso estamos viendo que es un título breve, es un título conciso, que probablemente sí es el tema, ¿ya? Pero ahorita estamos viendo el título. Vamos a entrar al texto y en la primera parte en donde nos va a dar un poco del panorama de lo que va a tratar, lo vamos a llamar, ¿cómo lo vamos a llamar? A ver, ¿quién puede leerlo, Luis? Se llama... Ay, ¿qué pasó por ahí? Luis está ocupado, creo, ¿ya? Se llama introducción, ¿ya? En la primera parte, la parte en donde vamos a encontrar la presentación del tema, se va a llamar introducción, ¿ya? ¿Qué más? Encontramos aquí, ¿ya? Esta parte, que vamos a llamarla desarrollo, ya que es toda esta zona de aquí, ¿ya? Es básicamente la pregunta o las preguntas en base a lo que se va a desarrollar el gráfico, ¿ya? En el desarrollo va a estar la explicación, ¿ya? O de repente también la pregunta, como les digo, que va a ser la base de este gráfico. En este caso tenemos un gráfico circular, ¿cierto? Pero al inicio de clases habíamos visto que había de barras, había lineales. ¿Ya? Entonces, en el desarrollo se va a explicar este gráfico. Es la explicación, lo que yo les decía al inicio, la explicación del gráfico, ¿ya? La explicación del gráfico en el desarrollo, o cuerpo, como podamos llamar. Y por último, en la conclusión, aquí se han movido un poco las llaves, ya las llaves deberían estar aquí. En la conclusión, vamos a tener un pequeño resumen, ¿ya? De todo lo que nos ha querido presentar en este texto junto con el gráfico, ¿ya? Entonces, esta conclusión, ¿ya? Te va a dar un resumen en unas breves líneas, 1, 2 líneas, a lo mucho 3, como está aquí, ¿ya? De lo que ha tratado el texto. Vamos a leerlo en un ratito, ¿ya? Y por último, tenemos aquí el cuadro estadístico. ¿Ya? El cuadro estadístico, gráfico estadístico, aquí está. Va acompañado del gráfico, aquí está el gráfico, y puede estar su leyenda al costadito, su leyenda en donde nos indique qué colores, ¿no? Qué significa cada uno de estos colores. Pero aquí no hay una leyenda, sino que cada uno tiene señalado, ¿no? Está señalado ahí a un costadito. Ahí está señalado qué representa cada uno de estos colores. Y aquí al costado tenemos otro cuadro, ¿no? Este es un cuadro que refuerza la idea, pero este cuadro no es tan exigente en todos los casos, ¿ya? Algunos textos pueden tener un cuadro, este texto tiene este cuadro, pero otros textos no tienen este cuadro, normalmente tienen solamente el gráfico, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cuántas partes tiene
texto expositivo con gráficos estadísticos. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas partes hay? Tiene... Ya, muy bien, Luis, ahí te acabo de leer. Ya 5. tiene 5 partes. Muy bien, 5 partes. Ya estas 5 partes son importantes. Reconocer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a leer este texto. ¿Ya? No lo estamos copiando, ojo, lo estamos analizando, estamos observando. ¿Ya? Para eso voy a pedir un voluntario o voluntaria. A ver, ¿quién desea leer? Ya, a ver, vamos a escuchar a Denis, ¿ya? Título de introducción me lee Denis y desarrollo en conclusión va a leer Wendy. Ya, a ver, Denis, te escuchamos. A la 1, 2, 3. Hoy no podría ser posible si no hubiéramos desarrollado la capacidad de usar la energía. La energía está ligada por la general a la generación de la electricidad, de la luz, del calor. Así, para obtener electricidad, empleamos diferentes fuentes de energía, de las cuales las más conocidas son el petróleo y el gas natural. No obstante, existen fuentes de energía distintas llamadas energías alternativas. Muy bien, Wendy, muchísimas gracias, hija. Entonces aquí, ya, como dice el título, nos está hablando de las energías alternativas. Si se han dado cuenta, primero ya empieza el texto hablándonos de la energía de manera general, ¿ya? ¿Cierto? Dice, el mundo, como lo conocemos, no sería, si es que no sería así, si es que no hubiéramos utilizado, desarrollado la energía. Y luego aquí aparte, en el segundo párrafo, nos explica, ¿no? Algunas fuentes de energía, pero al final termina diciéndonos que existen otras llamadas energías alternativas, que es justo el tema de lo que va a tratar este texto. Entonces, en el desarrollo te dice, entonces, ¿qué es la energía alternativa? Y acá nos dice, es aquella que puede obtenerse de fuentes diferentes a las que se usan comúnmente. A este grupo se consideran energías renovables. Sus beneficios son, ya tenemos aquí, emisiones de gases de efecto invernadero tienden a ser menores. ¿Y qué más? Debido a que sus recursos renovables se extienden en el futuro, no se acabarán. ¿Ya? Entonces, como son renovables, no se acaban. Acá hay otro punto importante que dice la generación de electricidad en el Perú. Respecto al ámbito nacional, debe destacarse que el Perú ha sido tradicionalmente un país cuya generación eléctrica se ha sustentado en fuentes renovables. Nosotros esto ya lo habíamos visto en ciencia y tecnología, ¿cierto? Por las centrales hidroeléctricas. Listo. Vamos a la conclusión. Hasta el año 2002, la energía generada con centrales hidroeléctricas representó el 85% del total de energía generada en el país. Con la llegada del gas de camisea, la participación de las hidroeléctricas disminuyó hasta el 61% en el año 2008. Y ahora podemos ver aquí el gráfico estadístico y lo vamos a interpretar, ¿no? Una vez que yo expongo mi tema, interpreto el gráfico estadístico de este tema. Y digo lo siguiente, ¿no? Aquí tengo la producción de energía en el 2018 ha sido de la siguiente manera, ¿no? Por las centrales hidroeléctricas, o sea, la energía hidráulica, se ha utilizado en un 61%. En el segundo lugar le sigue el gas natural, que se ha utilizado en un 32%, ¿ya? Entonces, estos dos son las principales fuentes de energía, ¿no? Yo a partir de la observación, ¿ya? Miren cómo estoy exponiendo. A partir de la observación yo puedo concluir que estos dos compañeros son las dos fuentes principales de energía, como lo dice aquel texto, ¿no? El gas natural, el gas de camisea, y las centrales hidroeléctricas. Pero aquí tenemos otro pequeño porcentaje, ¿ya? Que también se utiliza en el Perú, ¿no? Que de repente no es tan amigable con el medio ambiente, pero todavía se utiliza.
¿Ya? Así que, ¿a quién tenemos por aquí? Pues tenemos al carbón, que se utiliza en un 3%, se utilizó en el 2010, en el 2008, en un 3%. Tenemos la energía residual, que se utilizó también en un 3%. Y por último tenemos la energía del diésel, al 1%. ¿Ya? Entonces, este cuadro nos muestra la producción de energía en el 2008. ¿Ya? Entonces, como han visto, chicos, de esta manera ustedes van a exponer. Vamos a identificar las partes en un texto y van a exponer, van a interpretar el gráfico estadístico que corresponde al texto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a terminar haciendo en esta diapositiva? Pues vamos a escribir las partes. ¿Ya? Vamos a escribir las partes de el texto expositivo con cuadros estadísticos, pero antes escribimos el pequeño concepto. ¿Ya? A ver, tomamos nota de este pequeño concepto que nos dice aquí. El texto expositivo. ¿Ya? Y aquí abajito yo voy colocando las partes mientras ustedes van tomando nota de esto. ¿Sí? ¿Ya? Aquí voy a poner partes del texto expositivo con gráficos estadísticos o cuadros estadísticos. Entonces, así es como van a ser las exposiciones el día viernes. ¿Ya? Hay un texto expositivo, tú lo vas a exponer. ¿Ya? En este caso nosotros lo hemos leído, porque era la primera vez que veíamos el texto, ¿cierto? Ustedes eran la primera vez que veían el texto. ¿Ya? Pero en su caso, como ustedes ya lo van a leer, lo único que van a hacer es exponer, explicar con sus propias palabras. Y por último, van a interpretar el gráfico. ¿Ya? Entonces, ¿qué partes teníamos? Teníamos el título, teníamos la introducción, teníamos el desarrollo, el cuerpo, las conclusiones de la conclusión y el gráfico. Entonces, vamos tomando nota de esto que es importante para poder hacer una buena exposición el día viernes. ¿Ya? Solamente esto es lo que vamos a copiar, luego lo demás son las indicaciones para la exposición. Y acá podemos resaltar las ideas más importantes de este concepto. ¿Qué nos dice? El texto expositivo, dice, se caracteriza por contener información explícita y clara sobre algún tema en específico, ¿cierto? Sobre algún tema. En este tipo de textos va a primar la función referencial del lenguaje. Y la organización del texto tiene el objetivo de incrementar el conocimiento del lector a quien está dirigido. ¿Ya? Esto es muy importante. Va a incrementar el conocimiento. ¿Ya? Yo sabía de la energía, como hemos visto en el anterior, ¿cierto? Ustedes sabían de la energía, pero este texto nos ha incrementado el conocimiento, porque ahora sabemos que en el Perú se han utilizado en el 2008 ciertos tipos de energía, ¿no? Entonces, eso es la función del texto expositivo. ¿Ya? A ver, vamos tomando nota de ello.